Pues seamos todos bienvenidos. Ahí está. Una vez más, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en su presencia, todos juntos, y de abrir su palabra, y como orábamos hace un rato y en la mañana, orar por la sabiduría del Señor para aprender de su palabra. Vamos a seguir hablando de nuestro personaje en estudio, de la vida de David. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 25 de Primera de Samuel. Es una historia interesante y por supuesto, más que interesante, tiene aprendizaje para nosotros. Primera de Samuel. El capítulo del día de hoy del libro que estamos utilizando como guía de Swindoll, el capítulo 25 de nuestras Biblias relata la historia de David y de Abigail. Y se llama ¿Cómo calmar un hombre airado? Ese es el capítulo que tiene Swindoll en su libro. Y habla de la ira. Hoy vamos a estar centrados un poco en la ira, utilizando el relato que el Señor ha puesto en su palabra en Primera de Samuel. Este es un párrafo que Swindoll pone al principio de su capítulo. Dice: la ira es una reacción aprendida en la cual uno se comporta de una manera que no quisiera. En realidad, la ira extrema es una forma de locura. Yo no puedo estar cuerdo cuando mi conducta está fuera de control. Por consiguiente, cuando estoy airado y fuera de control, estoy momentáneamente loco. Y creo que es una buena descripción de cuando perdemos el control en manos de quien estamos. No estamos en nuestras manos, no estamos en manos del Señor, estamos en manos de fuerzas malignas, ahorita lo vamos a ver, y nos vemos como locos, ¿no? Son muchos los versículos que hablan sobre la ira, pero hemos escogido el Proverbios 19:19, ¿no? Vamos a leerlo otra vez. Dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Vamos a orar, acompáñenme, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Y gracias, Padre, porque este día podemos estar en tu presencia, Señor. Aquí estamos, Padre, todos juntos, y estamos diciendo que estamos en tu nombre, Señor, y tu palabra nos enseña que cuando estamos más de 2 reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, a tener la sensibilidad y la conciencia de estar en tu presencia, en la presencia de un Dios santo, justo, bueno, misericordioso, Señor, y paciente, que tiene amor para nosotros, para su pueblo, Señor. Y al día de hoy, Señor, queremos pedir de tu Espíritu Santo para aprender de ti, Señor, reconocer nuestra necesidad de ti. ¿Cómo estamos respecto a lo que tienes para enseñarnos el día de hoy respecto a la ira? Y, Señor, ir a ti, pedir perdón y buscarte tu gracia, Padre, para continuar ante ti y seguir recibiendo enseñanza y transformando nuestra vida, porque eso es lo que quieres hacer, Señor, transformar nuestra vida para parecernos cada vez más al carácter de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre oramos, Señor. Amén, que así sea. ¿Cómo calmar un hombre airado? Vamos a ver los antecedentes del capítulo 25 de Primera de Samuel. En el capítulo anterior teníamos la oportunidad de conocer una actitud que tiene David.
Y es esta tentación que tiene él de vengarse cuando tiene a su enemigo postrado ahí de espaldas y él tiene la oportunidad de vengarse y no lo hace. Y nos enseña entonces la maldad que hay en la venganza y cómo nosotros podemos también, como él, ir al Señor para no tener esa tentación de vengarnos. Pero ese mismo hombre con esa enseñanza, ese hombre que es paciente, de pronto se ve en una situación donde es todo lo contrario y empieza a ser dominado por la ira. Y empieza entonces esta historia en el desierto de Parán. Él está en el desierto de Parán y habíamos dejado a David con 600 hombres que estaban a su cargo. Alguien en tiempos modernos diría que son guerrilleros que estaban a su cargo, él los dirigía y se dedican entonces en el desierto, es un tiempo de guerra. Aquí está. Es un tiempo de guerra, están contra los filisteos. Entonces, muchos de los pastores en este lugar eran blanco de ataques de tribus nómadas que estaban robando sus animales más preciados. Las ovejas y las cabras eran animales que daban riqueza, daban poder a los dueños. Entonces, ellos se dedicaban localmente, de forma voluntaria, a dar protección a estos pastores, sus familias, las posesiones que tenían. Entonces, vamos a decir que eso era lo último que estaba haciendo David y los suyos. En el capítulo 25 de Primera de Samuel también empieza a relatar personajes. ¿Cuáles son los personajes que vamos a tener? Y el primer personaje que está en Primera de Samuel 25:2 es Nabal. Vamos a leer nuestras Biblias. En el capítulo 25, versículo 2 dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era un hombre muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Entonces, 3,000 ovejas en ese entonces y ahora es una buena posesión. Si alguien tiene 3,000 ovejas ahorita, considérese que tiene para divertirse con 3,000 ovejas. Y el precio que tiene ahorita la carne de borrego es buen precio. Entonces, aquí y en este entonces era posesión, ¿no? Y tenía 1,000 cabras. Vale, la birria de cabra ahora se paga mejor, entonces es una buena cantidad. Pero también en el versículo 3 están hablando de cuál era el carácter que tenía este hombre rico que estaba en Carmel. Dice: y aquel varón, en el versículo 3, se llamaba Nabal, y su mujer Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Entonces, la escritura habla de que era un hombre necio. Y cuando la escritura habla de necedad, no está hablando de alguien que no tenga capacidad de entendimiento solamente. Hay otra característica. Vamos por favor a Salmo 14:1. ¿Qué es lo que la escritura enseña de una persona necia? Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta es una característica de la necedad, bíblicamente hablando. Es alguien que dice no hay Dios. O si dice que hay Dios, no vive conforme a lo que la escritura enseña.
no tiene un Dios en su vida. Ahora, cuando habla de la palabra duro, también en el hebreo habla de alguien que es brusco, que es inflexible, que es testarudo, que es agresivo. Y ese otro adjetivo de malas obras está hablando de alguien que es deshonesto. Entonces tenemos a este personaje, Nabal, que aparte de ser acaudalado es exigente, deshonesto e injusto. Ese es nuestro primer personaje. Ahora ya leímos acerca del siguiente personaje, era Abigail. En el versículo 3 la describe como una mujer que era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Alguien podría decir, es alguien que es bonito por dentro y por fuera, en contraste con su esposo. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre la actuación que ella tiene en esta historia. Y por último tenemos a David. David, domicilio conocido, desierto de Parán, con su trabajo, último trabajo que el Señor le había permitido hacer, policía voluntario, jefe guerrillero, y como lo habíamos dejado en el capítulo 24, de carácter apacible. Muy bien, ya tenemos nuestros personajes, un poco del escenario. Ahora vamos a ver cuál es el conflicto que es descrito aquí en este capítulo 25. Vamos por favor a 1 Samuel, estamos ahí en versículo 5 al 13. Dice: entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. David está mandando a 10 jóvenes. Ahora tenemos conocimiento que tiene 600 hombres, que son guerrilleros, que son soldados, pero la Escritura dice que mandó a 10 jóvenes y solamente mandó a saludar a Nabal. Ahora, hay una petición que él le quiere hacer a Nabal, del 7 al 9, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice: he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Así como en mayo y en junio los agricultores de Sinaloa recogen la cosecha, en este entonces los pastores estaban recogiendo su cosecha, estaban esquilando las borregas, estaban recogiendo la lana, y eso implicaba, pues era lo que iban a vender, ¿no? Esta zona es una zona donde hay un invierno crudo, hay nieve, entonces era el tiempo donde había abundancia. Y David y sus hombres habían estado cuidando para que esta familia, junto con todos los otros pastores, tuvieran paz para que pudieran seguir trabajando. Entonces le está haciendo una petición, está diciéndole: oye, pues qué bueno que te ha ido bien, que tienes todo esto. Y en el versículo 7 me llama la atención porque en el 8 le dice: te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos. Entonces, pues era, no sé qué tienen a mano, ahorita vamos a ver qué es lo que tienen a mano, pero es: oye, pues danos algo, ¿no? Y vamos a ver la respuesta que tiene Nabal en el 10 y el 11, ¿no? Estamos viendo cuál es el conflicto. En el 10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Habíamos visto antes que era un hombre necio, que no tenía a Dios. Y ante la pregunta de David, la petición de David, cuando le dice: hemos estado cuidando
Si quieres, pregúntale a tus pastores quién te ha cuidado. Lo único que este hombre atina a decir es, yo no te voy a dar nada. ¿No? Y aquí podemos inferir, darnos cuenta qué era lo que le estaba pidiendo, porque Nabal nos está diciendo exactamente qué es. Dice: he de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para dárselas a ustedes. Lo que David estaba pidiendo era comida, no estaba pidiendo más, que era lo que tenían a la mano, era comida, ¿no? Tenían hambre, vamos, él y 600 hombres más, ¿no? Entonces, él estaba, una ofrenda voluntaria, vamos a pedirlo así, si queremos verlo. Ahora, es aquí donde empezamos a ver el problema que queremos ver el día de hoy y enfocarnos, y es la respuesta de David. Aquí vamos a empezar a pensar ya un poco más en David. Y en el 12 y en el 13 dice, en el 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Y en el versículo 13 dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 cuidando el campamento, ¿no? Y en el bagaje. Ahora, la respuesta de David ante las palabras que fueron enviadas a través de sus siervos, lo único que atinó y es: cada uno agarre sus armas. Y se llevó 400 soldados para atacar a un pastor necio. Pero desde ahí podemos empezar a ver cómo la ira es una emoción que es destructiva. No había necesidad de llevar tantas personas, todos armados, para reclamar a un hombre insensato, necio. Y la pregunta es, ¿por qué es tan destructiva? Bueno, es destructiva porque no solamente está la emoción de la ira, sino que también conlleva otros sentimientos que todos juntos pueden llevarnos a pecar gravemente. Y vamos a ocupar una ilustración que usamos la semana pasada. Vamos por favor a Génesis 4, 3 y 8. Sobre la ira. 3 al 8. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí tenemos el cuadro, ¿no? Ahí, Abel y Caín y Abel. Caín él es agricultor, está trayendo de los frutos de la tierra. Y tenemos a Abel, que él es ganadero y trae también de lo más gordo de sus primogénitos. Y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque te enojaste, ¿no? Y porque tienes ira y porque se te nota en tu cara, ¿no? Y el Señor continúa en el versículo 7 diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y te enseñorearás de él. Y continúa la lectura. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, vamos a dar una vuelta por el campo. Y ya en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Aquí podemos ver esa ilustración. Hay ira de parte de Caín, pero esa ira hay frustración,
Y todo eso se junta y termina en violencia. Una ira que junto con otros sentimientos llega a la violencia. Nuestro versículo del día de hoy era exactamente: la ira más violencia trae más males, ¿no? Y Caín mató a su hermano porque no controló la ira. Y veíamos la semana pasada cómo el Señor nos enseña que en el poder del Señor, en su Espíritu, tenemos la posibilidad de reconocer nuestro pecado, la ira, bueno, la venganza el domingo pasado, y ahora la ira, tenemos la oportunidad de reconocerlo, de ir al Señor y el poder de decir no. Algo similar pasó con David. Pero antes de que pasara cualquier cosa, hubo una solución sobrenatural, dice Swindoll en su libro, ¿no? Y es la providencia divina la que actúa. Vamos al versículo 14 de nuestro capítulo 25, vamos a ir atrás otra vez, adelante mejor. ¿Cómo actuó la providencia divina? Dice el versículo 14 de 1 Samuel 25, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, los ha maltratado. Y continúa este siervo hablando con Abigail y dice en el 15: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos maltrataron, ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Abigail está escuchando, se está informando. Y en el versículo 16 continúa: muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Describe cuál fue la situación que pasó con los 10 siervos y su esposo cuando estaban esquilando. Y ahora continúa en el 17, dice: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, porque él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Los siervos conocen a su amo, y Abigail también conoce el esposo que tiene. Y tal vez por eso mismo los siervos saben que es mejor ir con Abigail, porque su esposo es un hombre que es iracundo y no se le puede dirigir palabra. Ahora veamos cuál fue la acción que tomó curso con Abigail. Cuando ella ve la situación, es una cuestión de hambre, imagino que piensa, porque lo que ella toma en el versículo 18 es comida. Dice el versículo 18: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todos en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Tal vez no iba a servir de nada decirle todo esto que le iba a entregar, porque le va a entregar medio súper de esos chicos que hay ahora, ¿no? Está diciendo 200 panes, 2 cueros de vino, no sé cuántos litros sean, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granos, 100 racimos de uvas, 200 panes, va a alimentar a 600 personas. Y manda por delante, ¿no? Y en el versículo 20 al 22 dice: y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y continúa el relato, dice: y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. En el versículo 13 dejamos a David
alistando un ejército de 400 personas para ir a acabar con un pastor que no le hizo caso de lo que él quería. Del 14 al 18 estamos viendo la actitud que tiene la esposa de Nabal, que está pensando en lo que se necesita para arreglar el problema. Y aquí, en el versículo 21, otra vez la historia nos lleva a David y nos mete en su interior, en su mente, y está mostrando el enojo que tiene cuando dice: ciertamente en vano he guardado todo lo que él tiene, sin que nada le haya faltado, y él me ha vuelto mal por bien. ¿Y hasta dónde cuando nosotros estamos enojados empezamos a ver cosas que no son? Porque lo que hizo Nabal, obviamente le dijo que no, pero realmente no le hizo ningún mal. Pero cuando estamos airados, cuando estamos enojados, de pronto empezamos a ver cosas que no son todavía ciertas, vamos a decirlo así, ¿no? Y el 22 dice: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada: de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David, ese hombre que había visto cómo la venganza no es buena, ahora quiere vengarse. Y quiere no solamente tomar comida, sino acabar con todos los hombres de la familia y siervos de Nabal. Ahora, vamos al versículo 23, ¿no? ¿Cuáles son las características de la solución que Abigail ve para este problema? Nuestro mensaje se llama ¿Cómo calmar un hombre airado? Vamos al versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ahora, vamos a ver aquí 3 características de la solución para solucionar problemas donde esté involucrada la ira. Y una de ellas es el tacto. Ella nos está enseñando el tacto. ¿Qué es lo que ella hace? Le sale adelante a David, se postra y usa dos frases. Una es tu sierva y mi señor. Del versículo 23 al versículo 31, cuando ella se dirige a David, utiliza como 8 veces tu palabra tu sierva y como 10 veces la palabra mi señor. Está enseñándonos humildad. Vamos al versículo 23, vamos a leer, vamos a fijarnos. En el 24, se postró, y en el 24, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ahí van, creo que van 3 veces. No haga caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal, le dice ella. La insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Hasta el 25 ella entonces se dirige con humildad y utilizando estas frases, ¿no? Ella está siendo humilde y utilizando el tacto para solucionar estos problemas de la ira. Ahora también hay otra característica que es la fe. En el versículo 27 al 29 lo podemos descubrir. Leámoslo. Dice: y ahora esté presente, continúa Abigail, que tu sierva ha traído a mi señor, y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días.
aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. ¿Por qué la fe? Ella sabe quién es David. Ella sabe que es el ungido del Señor, que es el próximo rey. Entonces no solamente se dirige a él como el guerrero que puede matar a su esposo, sino se está dirigiendo a él como un enviado del Señor. Y lo está diciendo en el 27. Dice, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Y en el 29 continúa, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y termina diciendo, y Él, el Señor, arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una honda, del tiro de una piedra, está diciendo. Entonces ella sabe quién es David, y principalmente ella sabe quién es el hombre que ha puesto a David, tal vez en esa situación, pero más adelante como rey de Israel. Y también hay otra característica que vamos a descubrir, y es la lealtad. Vamos al versículo 30 y 31. Dice, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mí, a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Cuál es la lealtad que ella está mostrando? Ella está siendo un instrumento del Señor para que ese hombre no caiga en ese pecado que iba a hacer. ¿Cuál era? Asesinar a su esposo. Ella le está siendo fiel no solamente a David, sino al Señor, porque está siendo instrumento de su mano, ¿no? Y ahí está la lealtad. No habrás derramado sangre sin causa, ¿no? O por haberte vengado por ti mismo, ¿no? Guárdese pues, mi Señor. Entonces, también, y más adelante vamos a ver la prueba de lealtad, no solamente a él, sino también a su esposo. Pero ahora veamos a la reacción de David, hermanos, al versículo 32. Y volviendo en sí, porque de pronto David se da cuenta de lo que iba a hacer y de cómo esta mujer le está mostrando algo que él iba a hacer, y se da cuenta, y dice David aquí en el 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y está David agradeciéndole al Señor, no solamente agradeciéndole a ella, sino directamente al Señor. Está diciendo, Señor, la providencia del Señor, en el versículo 32, ¿no? Y en el 34 también, ¿no? Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Ya David de pronto cae en sí y se da cuenta de lo que iba a hacer. Y reconoce también la providencia del Señor en Abigail, también la reconoce a ella. La bendice, dice, bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. En el capítulo 24 de Primera de Samuel, vemos como él se da cuenta a través del poder del Señor que la venganza no era buena y que él no debía matar a Saúl. Pero ahora él se da cuenta también de la venganza, de ese sentimiento de venganza a través de otra persona, a través de Abigail. Y en el versículo 35 entonces dice, y recibió David de su mano lo que le había traído
y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Ya David se da cuenta, ella ha sido instrumento del Señor, él recibe esa ofrenda y ya la despide en paz. Ahora, ¿cuál es la reacción del Señor? Tenemos la reacción de David, la reacción de Abigail, la reacción que tuvo Nabal. Ahora, ¿cuál es la reacción del Señor? En el versículo 38 dice: y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. No sé, podemos pensar muchas cosas, pero ¿por qué hizo el Señor esto? Hay un par de versículos, vamos a Salmo 7:17. A veces quisiéramos que el Señor actuara así tan rápido, ¿no? Contra la gente que nos ofende. Salmo 7:17. 7:17. No, estoy equivocado. No es 7:17. Vamos al 22:7, por favor. No, ese no es. Proverbios, perdónenme, Proverbios, vamos a Proverbios, lo siento. Proverbios, ahí sí, 7:17. Hijo, espero no me haya equivocado otra vez. No, tampoco. Lo siento. Perdón. Espero. No, ninguno de los dos, perdónenme, no es ese. Son salmos que hablan de la iniquidad del Señor. Nadie puede pasar. La iniquidad del Señor no puede pasar. 10 días duró el Señor para hacer justicia. ¿Cuál es? 7:16. Gracias, hermanos. 7:16. Amén. 7:16 de Salmos. Gracias, hermano. Tiene toda la razón. 7:16 dice: su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Gracias. Eso fue lo que hizo con Nabal. Y eso es lo que hace el Señor con todos nosotros. Nuestra iniquidad no la pasa por alto. Nuestra iniquidad la puso en la cruz y el Señor cargó con ella. Esa iniquidad va a ser cargada a las personas que no conocen al Señor. Tarde o temprano, así será. Y el otro es Proverbios 22:8. Vamos para allá también, por favor. Gracias. Proverbios 22:8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El Señor no pasa por alto el pecado. Lo ha puesto para su pueblo sobre su Hijo en la cruz. Y a los que lo rechazan, lo va a poner sobre sus vidas. Y la eternidad no va a ser suficiente para pagar esa deuda. Caray, a ver si puse esta bien. Proverbios 31, sí, esta sí la puse bien. Proverbios 31. Comentaba ahorita que también la lealtad de Abigail, no solamente fue con David, no solamente fue con el Señor,
sino también fue con su esposo. 31, Proverbios 31, 28 dice: se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Está hablando de la mujer virtuosa, de una mujer que tiene al Señor y conoce su papel, y en alabanza al Señor está guardando a su esposo. Abigail no pudo haber leído Proverbios porque todavía no había nacido Salomón, pero en su corazón sabía lo que ella tenía que hacer con su esposo, con ese hombre malvado, injusto, tramposo. No, su esposo no la podía alabar, por eso estaba ese signo ahí. No, su esposo no la podía alabar, pero el Señor sí la alaba. Y en el 30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y será alabada por sus hijos y su esposo cuando están en el Señor. Pero si no, el Señor la va a alabar. Gloria a Dios por eso. Ahora, hermanos, ¿qué hay para nosotros acá, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la ira? ¿No? Hay más cosas aquí, podemos hablar de Abigail más tiempo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer nosotros con la ira? ¿No? Ahora, podemos expresarla, ¿verdad? Es lo que la psicología enseña ahora. Tienes que sacar tu ira, la tienes que hacer. Entonces, me acuerdo que alguna vez llevamos nuestros niños de Oanza a un retiro, y había una actividad, ¿no? Y llevaron un montón de papel periódico, un montón, y la actividad era romper ese papel y sacar toda la ira, ¿no? Y claro, los niños se dieron gusto porque había que romper papel periódico, y lo tiraban, y total en el salón hicieron un montón de basura. Y le pregunté yo a mi hermano, oye hermano, ¿y cuál es el propósito? Que saquen todo todo. ¡Ah, qué padre! Se divirtieron ellos. Yo creo que eran niños muy chicos, no creo que su ira haya sido tan grande, pero se divirtieron porque rompieron papel. Pero eso es lo que ahora enseña, ¿no? Saca tu ira, golpea algo, o abraza un árbol, grita donde nadie te oiga, o cómprate un iPad o cosas así. Pero hermanos, la ira que está fuera de control, esa ira es la que causa daño, ¿no? Vamos a Eclesiastés 9, estamos en Proverbios, vamos a irnos. Eclesiastés 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios, de los que no tienen al Señor, ¿no? Entonces, este amigo que está con ese teléfono está expresando su ira. Ahí tiene un teléfono, pero hay alguien seguramente en el otro lado que lo está escuchando, ¿no? Está ofendiendo, ¿no? Igual, ¿no? La ira descontrolada causa daño. No, la ira no es para expresarse. O también podemos suprimirla, ¿no? ¿Qué pasa cuando suprimimos la ira? Vamos a Hechos 8:23, ¿no? Porque hay quienes tienen el poder, la capacidad para no sacarla, se la quedan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando nos quedamos con la ira, ¿no? Dice en el 23, podemos desde el 22 leer. El contexto es Simón el mago, ¿no? Cuando Pedro va con él y le dice: arrepiéntete, pues de esta tu maldad, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios
si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El 23, que es el que nos interesa. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando nosotros reprimimos esa ira, porque podemos manejarla adentro, lo que vamos a hacer es causarnos daño a nosotros mismos. Y podemos que haya raíces de amargura ahí. Y esa palabra amargura da la idea de una raíz que está estilando veneno, así lentamente, y que empieza a contaminar. Y como le veíamos hace unos meses, la amargura no solamente nos afecta a nosotros, sino también afecta a las personas que están a nuestro alrededor, la familia, la iglesia, la empresa, a nuestro alrededor. Hebreos 12:15, hermano. Vamos. Desde el 14 podemos leer. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No, hermanos, tampoco es digno de admiración alguien que se guarda la ira, ¿no? El que guarda la ira se hiere y continúa hiriéndose mientras esa ira esté ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer con la ira? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Necesitamos confesarla. Y para confesarla necesitamos buscar el origen de la ira. Vamos a Santiago 4:3. Estamos en Hebreos, un par de hojas adelante. Santiago 4, versículos del 1 al 3. ¿Dónde viene la ira? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El versículo 1, ¿de dónde vienen las iras, las guerras, los pleitos? Y la respuesta está en una pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Vienen de adentro de nosotros mismos, vienen del yo. Y hay sentimientos, cuando decíamos que hay otros sentimientos que acompañan a la ira y hacen exactamente más difícil, ahí tenemos que hay todos esos sentimientos que están ahí arriba y adentro. Obstinación, amor propio, egoísmo, autocompasión, orgullo, celos, justicia propia, autodefensa. No, yo no fui justificando. De ahí vienen. Vienen del yo, vienen de adentro de nosotros mismos. Vienen de adentro, no necesitamos buscarlo. No fue que Nabal me dijo esto. No, es que mi esposa, es que no. De nosotros mismos, hermano. Nuestro yo nos hace pecar. Y cuando no podemos hacer lo que se nos da la gana, lo que nosotros queremos, entonces viene la ira, ¿no? Provienen del yo, ¿no? Cuando celos, ¿no? Oh, aquel tiene lo que yo quiero tener, todo eso, de ahí viene la ira. Necesitamos buscar el origen de la ira y no tenemos que ir muy lejos. Es nosotros mismos, dentro de nuestro interior. Ahora, ¿cuál es el remedio para la ira? Debemos confesarla. Ya la encontramos, la reconocemos. Confesarla. Primero de Juan 1:7. 7 al 9.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo confesamos, lo reconocemos, pero aparte el poder del Señor es limpiarnos de la maldad, de la ira. Necesitamos entonces hablar con el Señor acerca de nuestros sentimientos de enojo, ¿no? Dios ha provisto el remedio para nuestro enojo, para nuestro pecado. En 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios ha puesto y ha hecho todo lo necesario para que no solamente la ira, sino todos los demás sentimientos y pecados que nosotros tenemos, tengamos ese remedio para ser liberados de la esclavitud. Dios nos colocó en Cristo, en la cruz. Ahora, hermanos, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos? ¿Estamos haciendo algo por nuestra pareja cuando nadie nos ve, cuando estamos en el interior, en nuestras casas, adentro, en nuestro cuarto tal vez para que nuestros hijos no se den cuenta? ¿Cómo estamos? ¿Es esa foto habitual en nuestras vidas como parejas? Aquí todos somos lindos y bellos, pero ¿cómo estamos en nosotros, en nuestro interior, y luego entre nosotros como pareja? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? ¿Son nuestros hijos? ¿Tienen actitudes como esas? ¿Está ahí, no? Sí. Tal vez se ve muy bonito ese niño, ¿no? Póngale 15 años más a ese niño y el tamaño de ese puño que tiene ahí. Tal vez así. Eso es ira, hermanos. Y cuando vemos a nuestros hijos con esa cara, debemos tener miedo. No solamente por esa expresión, sino por lo que viene adentro en sus corazones. Si nosotros no hacemos la tarea, hermanos, esos niños, Naval va a hacer un pan de dulce comparado. Hermanos, ya está hecho. El Señor en la cruz puso a su Hijo para liberarnos de la esclavitud, de la venganza, de la ira y todos los demás pecados. Y está disponible para nosotros, para el creyente. Y si entre nosotros hay alguien que no conoce al Señor, hermanos, la Escritura está ahí, ya está hecho, es un regalo. Es un regalo para ser liberados ahora y poder glorificar el nombre del Señor. Ahora para terminar, Hebreos 4:14, hermanos. ¿Dónde está el poder? ¿A dónde podemos ir? Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto lo podemos hacer todos los días, mañana y tarde, y cuando querramos,
podemos entrar directamente al lugar santísimo para pedir la ayuda que necesitamos y la gracia para que la ira no esté combatiendo en nuestros miembros, para que nuestra lengua no esté tirando el veneno, para sacar esa raíz de amargura que nos está matando y está afectando a nuestras familias, aunque no lo veamos, y nos puede afectar familia y aquí en nosotros también como congregación. Ya está hecho, Él lo hizo y lo va a seguir haciendo, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Señor, una vez más, Padre, nos humillamos ante tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios paciente. Gracias, Señor, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Y gracias, Señor, porque has provisto todo lo que necesitamos para poder abrir tu palabra, entenderla, pedirte perdón, reconocer nuestra necesidad, ver nuestra debilidad e ir a ti, Señor, para decirte, perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor. Señor, aumenta nuestra fe para amar lo que tú amas, Padre, y anhelar lo que tú anhelas. Ayúdanos, Padre Santo. Te necesitamos. Gracias por tu Hijo, gracias por la cruz. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, que está ahí para redarguirnos, para enseñarnos y para guiarnos en este proceso de santificación. A ti sea la gloria y la honra. Y te pedimos todo esto y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.